Hola, doña Chuy. Hola, don Paco. Salúdense, está bien. Saludos, pastor, Dios Bendiciones, les bendiga. pastor. Bendiciones, hermanos. ¿Ya empezamos, Angie, o quieres decirles algo? Buenas tardes a todos. Estaba viendo que todavía se están conectando algunos. Esperamos Pues si quieres tantito. en lo que les doy el saludo general, Ok. hermanos, ahorita ya vamos a iniciar, ya es nuestra séptima clase, en este caso de liderazgo bíblico, y sabemos que ha sido mucha bendición para cada uno de nosotros este tiempo. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Ya solo en caso de participaciones o de comentarios ya lo podemos activar para fines de no distraer a los demás compañeros. Si está en sus posibilidades activar su cámara, está bien. Si no, nada más con que tengan su nombre como usuario para ahorita que nosotros pasamos lista, ver quiénes son los que están ahí presentes, por favor. Recuerden, mensaje final, al terminar esta clase nos desconectamos y entramos a la otra sesión con el pastor Roberto. Saben que es un link diferente que no necesita contraseña y lo más pronto que nos podamos conectar, por favor. Y aquí estamos al pendiente por si algo se necesita. Gracias, pastor. Le dejamos el micrófono. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite estudiar su palabra. Es un gozo siempre estudiar la palabra de Dios. Eh, Dentro de los personajes que estudiamos, todos a mí me impactan. Me gusta mucho el personaje de George Mueller. Si alguien se acuerda un poquito acerca de él, fue un personaje que Dios usó en los años 1800 y lo usó con mucho poder, de tal modo que se llegó a considerar como el apóstol de la fe. El padre de la fe sabemos que es un título que se le da a Abraham, pero imagínense para llamarlo el apóstol de la fe. Tiene que ser alguien muy ejemplar y ciertamente dice su historia que él predicó como en 45 países, le habló a muchísima gente, muchísimas personas vinieron a los pies del Señor por este hombre. Fue un hombre que entregó su vida al Señor, que venció muchas adversidades y que hizo un albergue para niños, albergando 2,100 niños, perdón, 2,100 niños. Me llama mucho la atención que él leyó la Biblia algo así como 200 veces. ¿Cómo cuántas veces has leído tú la Biblia, hermano? Yo hago este ejercicio con mis alumnos. Yo quiero empezar conmigo. Yo tengo desde que predico la palabra de Dios. Yo empecé a predicar la palabra de Dios a los 18 años. Le doy gracias a Dios que a los 18 años yo ya estaba en un púlpito predicando la palabra de Dios. De modo que el Señor me ha permitido ya llevar una trayectoria como de 45 años. En 45 años yo he leído la palabra de Dios pues como unas 20, 30 veces a lo mucho. Este, pero ¿qué crees que hay cristianos que no la han leído casi? Que a lo mejor la han leído 2 veces en toda su vida cristiana. No sé, ¿quién se quisiera atrever y decirme, yo llevo 5 años como cristiano y la he leído una vez o la he leído 5 veces? A ver, ¿quién es el valiente que se atreve a decir así enfrente de todos nosotros? Yo ya les dije como pastor, debería de llevar a lo mejor una por año, 45 veces, pero no, llevo como unas 30 nada más en 45 años. ¿Cuántas veces lleva usted leyendo la palabra de Dios? ¿Quién es el primer valiente? Nada más me dice, llevo 5 años en el camino del Señor y llevo tantas veces. Yo, ¿Alguien? Pastor Benjamín Sí, Francisco. Francisco, yo llevo 20 años en el camino y la he leído 2 veces. Gracias, Francisco. ¿Quién más? Yo, no, pastor, Roberto. tengo 13 años en el camino, pero se puede decir que desde hace unos 5 o 6 años para acá la he leído unas 4 veces completa. Gracias, Francisco. Roberto. ¿Quién más?
Les dije que esto era de valor y de sinceridad y de verdad. Yo, pastor, Sí, adelante, a ver. yo llevo como 20 años en el camino del Señor. Le he leído como unas 5 veces. Gracias, a ver. ¿Alguien más? ¿O cerramos? ¿Verdad que se necesita valor para decirlo? Porque, ¿saben qué? Porque a algunos nos dará pena. ¿Por qué? Porque es muy poquito. Pues yo quiero decirle que John Mueller, él vivió 93 años, pero empezó en su cristianismo, empezó como después de los 20. O sea que aproximadamente unos 68 años sirviendo al Señor. 200 entre 68, pues toca como a 3 y tantos veces, casi 4 por año, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo más magnífico de todo esto? Que de las 200 veces que se dice que él leyó la Biblia, 100 veces la leyó de rodillas. Entonces, guau, ¿cómo no le iba a contestar Dios sus oraciones? A veces nosotros queremos que nos conteste y ni tenemos comunión con Él, ni platicamos con Él, ni leemos la Biblia. Qué difícil, hermanos. Él dice que se acostumbró a que el mismo día que pedía la petición, Dios le respondía. Usted sabe que es diferente que Dios responda que Dios te dé, ¿no? O sea, Dios te puede responder y te puede decir espera, o te puede decir sí, o te puede decir no. O sea, son los lenguajes de Dios. Pero él se acostumbró a que Dios le contestara. Dice que un día vino uno de sus apoyos y le dijo, oye, George, fíjate que ya no tenemos alimentos para mañana para los niños del orfanatorio. Y que él se lo llevó a orar, dice, estuvieron orando no sé cuánto tiempo, pero que al día siguiente que abrieron las puertas del orfanato, había alimento para 30 días, hermanos. George Mueller era un personaje que no pedía prestado como tú y yo, no se endeudaba con las tarjetas y decía que confiaba en el Señor, iba y le pedía a la vecina y a la prima y quién sabe qué tanto a veces hacemos. Hermanos, si de veras confiamos en el Señor, tenemos que decirle en oración. Yo me acuerdo un día que, pues literal, amanecí sin dinero, me acuerdo que le dije a mi hija, que es mi hija Sayuri, y le decía yo a Sayuri, oye Sayuri, te dejo, mira lo que tengo para que hagas de comer. Y cuando ella ve lo que le estoy dejando eran 20 pesos, hermanos. Y me dice, oye papi, ¿cómo voy a hacer de comer con 20 pesos? Le digo, mira, yo salgo de este lugar con 20 pesos, no sé con qué voy a regresar, hija, pero yo quiero decirte que Dios siempre es fiel y Dios siempre es grande. Y ya, yo creo que los 20 pesos apenas le sirvieron para que ella se comprara un pan y lechita, o no sé, ¿no? A lo mejor ni eso. Y ya yo me fui, hermanos, a la iglesia que es donde trabajo, y ya me puse a hacer lo mío y le estaba yo orando al Señor y le decía, Señor, yo no quiero estar pidiendo prestado. O sea, lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer, Señor. Quiero que tú seas providencial para mi vida. Y como a las 12 del día, hermanos, me llama una hermana y me dice, oiga, pastor, ¿le gustan los chiles en nogada? Y le digo, sí, hermana, sí, gracias a Dios, sí. Soy muy acomodable a comer casi de todo. Y me dice, es que hice chiles en nogada y le estoy apartando 4 chilitos para usted. Dice, ¿puede venir por ellos o dónde está? Y se los llevo. Yo estaba en la iglesia y le digo, no, yo mando por ellos, hermano, voy por ellos. Muchas gracias. Y ya como a las 3 de la tarde llego a mi casa y le digo a mi hija, mira lo que el Señor nos dio. Nos dio unos chiles en hogar, pero chiles grandotes, además, que con un chile tenía uno, ¿no? Pero Dios es bueno, de verdad Dios es bueno. Y entonces John Miller se acostumbró a platicar con el Señor, a tal grado, hermanos, que él se llenaba de gozo por lo que veía de parte de Dios. ¿Cómo es que vamos a recibir si no le pedimos, hermanos? ¿Cómo es que vamos a obtener si a la primera circunstancia adversa queremos correr a las tarjetas de crédito, queremos correr a diferentes lados, en lugar de pedirle al que tiene, pues, el mero billete, ¿no? El que tiene los recursos del cielo? Pero a veces se nos olvida eso. Bueno, hoy quiero hablarte de un hombre conforme al corazón de Dios. Ya sabrás quién es. Este hombre es David. Dice la palabra de Dios. Y a veces, hermanos,
pensamos, ¿cómo es que era un hombre conforme al corazón de Dios si tenía muchas fallas? Miren, estudiando a detalle la vida del rey David, yo lo hice con mi iglesia que pastoreo, que es Vida Abundante, y estuvimos estudiando primera y segunda de Samuel. Y en primera y segunda de Samuel vemos cómo hay errores tremendos en la vida de David, hermanos, que comprometió situaciones. El que todos conocemos y es muy conocido en el ámbito cristiano es cuando él pecó con Betsabé, ¿no? Ese lo conocemos muy bien. Pero él tuvo otros errores, hermano. Y entonces cuando yo veo los errores que él tuvo, en otra ocasión, hermanos, por decirle mentiras a un sacerdote, el rey Saúl mandó matar 70 sacerdotes por la mentira de David. Entonces, uno dice, bueno, la pregunta de los 64,000, a lo mejor nadie sabe de esto, o algunos sí, es que había en tiempos pasados, hace 30 años, un programa que se llamaba el concurso de los 64,000, ¿no? Por eso a gente ya grande como yo, se nos quedó eso, la pregunta de los 64,000. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios si tuvo errores como nosotros? Y no uno, yo le, fácil estudiando, porque estudiamos versículo por versículo el año pasado, fácil le conté unos 7 errores grandes a David. Errores que trajeron consigo la muerte de gente. Y yo digo, entonces, ¿por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, espero que a través del estudio de hoy podamos entender por qué era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Acuérdense que sobre todo en Noé y en Job, vimos que no eran hombres perfectos, pero sí eran hombres rectos. ¿Sí, hermanos? Rectos, fieles al Señor, a lo mejor no perfectos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay alguien perfecto en este mundo, solo Dios es perfecto. Ante Dios debemos de ser íntegros, con motivaciones puras, porque Él bendice las correctas motivaciones de nuestro corazón. David fue elegido por Dios, por su corazón. Dice que Jehová le dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acuérdense que Dios le dijo a Saúl, ve a la casa de Isaí, me vas a ungir al nuevo rey de Israel. Y entonces Samuel le dijo a Isaí, trae a todos tus hijos. Y dice que vean cómo es el corazón del hombre. Isaí dijo, bueno, le voy a llevar a todos los que estén en condición de ser nombrados rey, pero a David no lo llevó. Según la apreciación del padre, David era un insignificante en ese momento, pero ni se imaginaba siquiera que Dios lo estaba eligiendo. Entonces dice la Biblia, porque Dios no mira lo que está delante de los ojos de los hombres. A veces no nos explicamos por qué escogieron al hermano fulano para el ministerio y a mí no. Pues quién sabe, tendrías que preguntarte si hay orgullo en ti, si hay algo, o eres altanero, altanera, o cómo es tu corazón, tendrías que preguntarte. Pero lo único que yo te puedo decir es que el Señor no mira lo que está delante de los ojos, sino mira lo que está en el corazón de las personas, porque eso no podemos engañar al Señor. Entonces, vemos cómo a raíz de la insistencia de Samuel, es que Isaí trae a David, que estaba por allá con las ovejas. Y cuando Saúl lo ve, Dios le dice, este es el escogido de Jehová. Qué bendición. Muy a lo contrario de Saúl, hermanos, porque Saúl, en cierta manera, sí lo puso Dios, pero fue como escogido por los hombres. Pero David no.
Hoy en día, hermanos, hay pastores que se autonombran solitos pastores. Y ya porque se salen de una iglesia y tienen 10, 15 personas, son pastores. A mí me decía un hermano, a lo mejor ya un poco fastidiado de todo esto, me decía, oiga, pastor, ¿por qué mi iglesia no crece? Tengo 30 personas desde hace 10 años y me baja a 20, me sube otra vez a 30 y ahí ando. Entonces yo ya no sé, y yo le dije, habría que pensar, ¿cómo es que tú empezaste a ser pastor? ¿No será que te autonombraste? Le decía yo, no me lo contestes a mí, contéstatelo tú solo, porque hay veces que solitos nos autonombramos y no dejamos que Dios sea el que nos nombre. Y entonces por eso no suceden las cosas de la mejor manera, amados hermanos. Pero cuando Dios nos elige de la mejor manera. Dice que David tuvo su actitud humilde delante de Dios. ¿Qué podemos ver en David? No estoy en clase. Vamos a pedir por ahí a la hermana Ofelia que apague su micrófono porque está prendido. Y ya escuchamos que no le van a dar de cenar, hermano. No se crea. Yo soy así, hermana. Soy muy serio, pero a la vez no. David tenía, vamos a hablar de honra. La honra, hermanos, va más allá de las justicias o injusticias. David se sometió bajo la autoridad de nuestro Dios y por eso fue un hombre que llegó a decir, yo no voy a alzar mi mano contra el ungido del Señor. Qué importante, hermanos, es cuidar nuestra honra. No lo voy a hacer porque mancho el nombre del Señor. No me voy a unir en yugo desigual porque el Señor no lo quiere. El Señor no lo desea y entonces yo voy a pisotear su sangre. Qué importante, hermanos, es tener honra para nosotros, pero darle honra al Señor. Y David lo sabía hacer. David, aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, según 1 Samuel 24, del 6 al 9, no levantó su mano en deshonra, sino que permaneció bajo el principio de honra y lealtad. La actitud de David de no rebelarse a Saúl lo transformó en un hombre altamente creíble. Cuando tú mantienes principios bíblicos, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando te hieran en una mejilla, pones la otra. Pero si apenas te están diciendo algo y tú ya le estás diciendo hasta de lo que se van a morir, no estás practicando la honra, estás practicando la deshonra. Y David era un hombre de honra. Dice la Biblia que tuvo varias veces oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. ¿Sabes por qué? Por la honra. Si tú y yo damos honra y gloria al Señor, no se nos va a hacer fácil pecar, hermanos. Aunque decimos, quizá nadie me está viendo, pero claro que sí nos ve el Señor. Él es el que nos ve. Y si mantenemos nuestra vida altamente en esto, pues eso es agradable delante de los ojos de Dios. Eso tenía David. Pureza. El corazón de David estaba libre de rencor y de envidia. Fíjate que esto dice George Mueller también. ¿Sabes cómo obtener las respuestas a tus necesidades y oraciones? Mantén tu corazón limpio de rencores y de venganzas. Mantén tu corazón limpio. Que en algún momento puedas decir, yo ya se lo dejo al Señor ya. A lo mejor te van a decir que eres tonto. A lo mejor te van a decir que cómo es que te dejas tanto. No, hermano. Recuerda que nosotros podemos decidir que Dios sea el que actúe en nuestro lugar. Estad quietos, dice el Señor, yo voy a pelear por ustedes. No es necesario que ustedes peleen, yo voy a pelear por ustedes, dice el Señor. Pero muchas de las veces nosotros decimos, no, Señor, espérame un poquito, hazte un lado, yo esto me lo arreglo solito. Y ahí vamos, hermanos, y nos damos cuenta que la regamos más, porque fuimos a terminar de pelear y no es lo que quería el Señor.
¿Cuántas de las veces, hermanos, queremos actuar conforme a la palabra de Dios, pero el corazón está tan lleno de orgullo que no nos permite hacerlo? Una vez, se le dice a una hermana, pues perdone a fulana de tal. Y dice, pues sí, yo ya la perdoné. Dice, bueno, pero ahora yo quiero estar con usted y quiero ver que se perdonen como hermanas en Cristo. Y ya llega la hermana y le dice, bueno, tú sabes que yo no tengo nada contra ti. Pues cómo no, si todo el mundo se daba cuenta que estaban peleadas. Y le dice, yo, no, pues desde aquella vez que tuvimos el problema, yo decidí perdonarte en mi corazón. Pero bueno, pues si allá tú, yo ya te dije que yo te digo que me des un perdón, que me perdones, pero allá tú si quieres. Y lo descomponen todo. O sea, ¿para qué le añadió allá tú si quieres? Simplemente tenemos que hacer lo que es correcto, porque si no, entonces no estamos haciendo las cosas correctamente. Es ir con la persona y decirle, perdóname, en lo que yo te ofendí, perdóname, por favor. Y ya, no necesitas decirle, pues allá tú si quieres, o allá tú si lo haces, yo ya cumplí. Pues, hay un orgullo y una vanidad, hermanos, del tamaño del mundo, que luego no nos permite solucionar los problemas. Tenía yo en la congregación 2 líderes que estaban enojados. Todo el mundo se daba cuenta que estaban enojados, menos ellos. Cuando yo los senté, uno le dice al otro, no, hermano, tú sabes que pues, yo no tengo nada contra ti. El otro le contesta, pues tú sabes que yo tampoco, yo te respeto donde quiera que te veo. Pues sí, yo también respeto a ti, a tu familia. Y yo les digo, ya párenle, porque estamos aquí sentados porque la congregación los está viendo. O sea, ustedes están diciendo pues, pura tontería, cuando la congregación está viendo que están enojados. Solo ustedes no lo ven. Entonces, a veces vamos a querer arreglar las cosas así, hermanos. Pero tenemos que hacerlo con un corazón sin rencor, sin envidia, hermanos. Esto es lo que tenía David. Apasionado en su relación con Dios, como cuando entró danzando junto al arca del Señor. Cuando empezamos como cristianos, hermanos, somos bien fervorosos, bien alegres, y conforme va avanzando el tiempo, nos volvemos delicados y nos volvemos intocables y ya no trabajamos igual por la obra del Señor. Y ahora todo lo que vemos nos molesta y todo lo que nos hace. Por eso dice, quiero volver a empezar cuando al principio te conocí. Qué bonito canto, hermanos. Y el Señor nos dice, vuelve a tu primer amor, cuando no te afectaba nada. Es bonito, hermanos, estar en nuestro primer amor, estar enamorados del Señor de manera que todo lo demás lo perdonemos, lo hagamos a un lado. Yo me acuerdo cuando conocí a la persona con la que me casé, llegó nuevecita a la iglesia, hermano, primera vez, y cuando llega, se quiere sentar en eran bancas, y se quiere sentar en una de las bancas, y la hermana que estaba ahí agarra y le dice, muchacha, no te sientes aquí que está apartado. Pues la muchacha se sienta más adelante, ¿no? Ya después platico con ella y me dice, es que me hicieron esto. Y le digo, ¿y tú qué deseas hacer? Dice, yo nada, yo me pasé para adelante y no voy a hacer nada. Le digo, qué bueno que no vas a hacer nada. Y solo por eso te voy a premiar y me voy a casar contigo. Y que me caso con ella más. Pero no fue por eso. Nada más fue broma. Pero qué interesante es cuando no somos tan delicados. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana que nos volvemos irritables, delicados, no nos queremos estar vengando de todo. Y, hermanos, necesitamos ser como David, que estaba libre de rencor y de envidia. Ahora te das cuenta que aunque tenía pecados como todos nosotros, por eso Santiago dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, pero tenía confianza y fe en el Señor. Esa era la diferencia. Y David, por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? No te estés quejando de todo.
de la vida, ya no te estés quejando de la vida. Mientras miles de personas se van al infierno, ya no nos quejemos, hermanos. Si vives tu vida, pues dale gracias a Dios. Yo hoy en día, hermanos, he decidido no estarme quejando. A veces me llegan algunos problemas muy fuertes y mejor los veo así de frente y digo, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cómo lo voy a enfrentar? En lugar de ponerme a llorar, hermanos, o lamentarme, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahora que le sirvo al Señor, y ahora que le busco, y ahora que asisto más a la iglesia, y nos detenemos mucho en esas cosas. Yo te invito a que reaccionemos de manera positiva y podamos decir, bueno, ahí está el problema, ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Recuerdo que yo tenía un negocio en el pasado, hermanos, y lo tuve que cerrar porque estaba en sociedad con uno de mis hermanos y él murió. Y entonces yo decidí cerrarlo, pero se nos quedaron algunas deudas que tenía el negocio. Yo en lo personal no, sino el negocio. Y al faltar mi hermano, yo tuve que hacer frente. Y me habla hace 2 años una persona y me dice, bueno, tú sabes que tu hermano me debía algo así como 210,000 pesos, ¿no? Dice, tú sabes que tu hermano me debía 210,000 pesos, entonces, pues quiero que ahora me los pagues tú. Y yo sé que tú eras su socio, entonces no te puedes hacer un lado. Hermanos, yo dije, pues ahora, ¿de dónde se los voy a pagar, no? Si no tengo. Pero entonces decidí ir al Señor y le dije, Señor, yo se los quiero pagar por la memoria de mi hermano y porque sí yo era socio de mi hermano, pero quiero que tú me ayudes. ¿Cómo le voy a hacer? Porque este señor me está pidiendo, primero me dijo que le pagara yo 15,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces imagínate, ¿de dónde saca uno para pagar 15,000 pesos mensuales? Estuve orando mucho pidiéndole al Señor y él me llevó a hacer algo, hermanos, y platicando con esta persona, yo le dije, no te puedo dar 15,000, pero te voy a dar tanto. Pero yo había orado y le había pedido a Dios que me ayudara con gracia para este señor, porque sí se me puso muy al brinco, ¿no? Y le dije, Señor, ayúdame porque es una cantidad que no le puedo dar ni trimestralmente, o sea, es mucho. Pero tú ayúdame, permíteme que esto no me afecte mi salud, que yo pueda seguir adelante. Y recuerdo cómo el Señor me fue abriendo pasos, hermanos, que hace 2 meses le acabé de pagar. Y yo le doy gracias a Dios porque yo veo su mano en todo momento. Entonces, ¿qué he decidido en mi vida? Pues no preocuparme por todo, sino ver hacia adelante y decir, bueno, como decía Gedeón, por la espada de Jehová y de Gedeón, ¿no? Ahora yo he decidido ponerme en ese plan de decir, con el Señor y con la acción que yo deba de tomar, pero voy a salir adelante. ¿Para qué me encierro a llorar, hermanos? ¿Para qué me encierro pues a destapar otro hoyo para cubrir uno? Mejor ir hacia el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que la segunda causa de muerte en México es el estrés. De ahí vienen muchas enfermedades que tenemos por el estrés. Y luego resulta, yo he comprobado que más del 50% de una congregación tiene estrés. Entonces, uno dice, ¿y de qué nos sirve conocer a Dios? ¿Y de qué nos sirve conocer a Cristo si de todos estamos bien estresados en nuestra vida? ¿No debería de ser que aprendamos a dejar nuestras cargas en las manos del Señor y no meternos en tantos problemas, hermanos? Porque eso sí lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad, no meterme en tantos problemas. Todavía no sales de algunas deudas, ya te estás echando otras. Es que necesito un cambio de carro. Todavía puedes seguir con el tuyo, tranquilo. O sea, no va a pasar nada. Y ya cuando quedes en cero de tus deudas, ya sigues con algo más. Pero ¿qué decimos? No, sí me alcanza, sí lo puedo pagar. Y ya cuando nos damos cuenta, ¿no? Estamos ahorcados y luego no sabemos qué hacer y le echamos la culpa a que Dios no nos ayuda y que Dios no nos bendice y que quién sabe qué tantas cosas. Aprendamos a ser personas como estos personajes
que hemos estado estudiando. Para eso los estudiamos, hermanos, para aprender de ellos, para aprender cómo son, cómo se comportaron. Apasionado en su relación con Dios, como cuando entró danzando junto al arca del Señor. David tenía pasión por el Señor, sí la tenía, hermanos. Sí buscaba al Señor, no le interesaba. Él se podía arrepentir genuinamente de sus pecados. Lo vemos en el Salmo 51, ¿no? Como él le pide perdón a Dios. Y es uno de los personajes que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, ahora yo te pregunto, ¿qué es el alma? Porque David dice, bendice alma mía al Señor. El alma, hermanos, es donde se concentran los pensamientos, las emociones, la voluntad. Entonces, ¿qué está diciendo David? Que bendigan mis emociones al Señor, que bendigan mis pensamientos al Señor, que llevemos cautivos nuestros pensamientos hacia Dios. Eso es lo que significa cuando decimos, bendice alma mía al Señor. A veces no tenemos la motivación para hacerlo por nuestros problemas, pero tenemos que bendecir al Señor. El corazón de David se dolió cuando pecó. ¿Tu corazón se duele cuando pecas? ¿Cuando dices una mentira? Yo les decía en clases pasadas que el mentor de Martín Lutero ya lo tenía harto, porque el Martín Lutero, cuando se convirtió a Cristo, bien, cada pecado que cometía iba con su mentor y le decía, es que le fallé al Señor porque estuve pensando en esto y esto. Y bueno, ya le decía, pues ya ponte a orar y pídele perdón a Dios. Y luego otra vez iba, es que le fallé al Señor porque me llegaron este arranque de desquitarme así. Pues pídele perdón. Y en un momento en que lo hartó y ya le dijo, ay, Martín, ya tú, ahí cuando lo cometas, híncate, ya no me estés diciendo. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Que a veces nos vamos al otro extremo y ya no pedimos perdón por nada. Pecamos y como si no hubiéramos pecado. Hermanos, David sí lo hacía. Pecaba, iba delante de Dios y le decía, perdóname, Señor. Perdóname, que no pase o no llegue en la noche, hermano, sin que le pidamos perdón al Señor. ¿Qué hacía Job con sus hijos, hermano? Dice que ofrecía sacrificio por si alguno de sus hijos habían pecado. Fíjate qué tremenda enseñanza, ¿no? Pero al cristianismo moderno luego ya como que se le olvida. Ah, no, pues la mentirita ni es pecado. Además es de las chiquitas, ¿no? Pues no, hermanos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Dijo David, y mi pecado va siempre delante de mí porque contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Y luego le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué Dios contestaba las oraciones de George Mueller? ¿Sabes? Dice la estadística que 5,500 oraciones Dios respondió en la vida de George Mueller el mismo día que las pidió. Imagínate. A mí me sorprenden estos estándares, ¿no? Estos récords Guinness. Me sorprenden mucho, hermano. Porque digo, ¿cómo puede Dios escuchar nuestras necesidades y darnos una respuesta? Bueno, cuando le decimos, crea en mí un corazón limpio, cuando tenemos un corazón conforme al corazón de Dios como David, y ya yo te he ido respondiendo por qué tenía un corazón conforme al corazón de Dios con todo esto que estamos viendo. El corazón de David se dolió cuando pecó. Debemos odiar el pecado y luchar contra él, hermanos. Que tengamos una alta adversidad hacia el pecado. No que tengamos una alta hacia aceptarlo, sino al contrario, a rechazarlo, hermanos, a rechazarlo, a no vivirlo. Así que yo te invito a tener una alta resistencia hacia el pecado, porque a veces somos cristianos y no nos formulamos una alta resistencia a derrotar el pecado, hermanos. Que cuando tú te pares cada día digas, cualquier pecado que se me venga,
Yo lo voy a rechazar en el nombre del Señor, y que tu mente, tu corazón y todo esté listo para ejecutar lo que tú crees, lo que has aprendido de parte de Dios. Y qué maravilloso. La fe de David, hermanos, ¿qué te parece? Hay un momento en que David tenía que salir a la batalla, hermanos, y le dice a Dios, ¿salgo a la batalla o no, Señor? Y David, cuando dio el consejo a Aitofel y el consejo a Absalón, y entonces David le pregunta, David estaba del otro bando porque Aitofel estaba con Absalón, y entonces Absalón lo estaba buscando para matarlo. Y David le dice a Dios, ¿salgo a la batalla o no, Señor? Y Dios le dice, no salgas. Y al siguiente día le dice, ¿salgo a la batalla o no, Señor? Y le dice, sí, pero manda la mitad del ejército por un lado y la mitad por la retaguardia. Y entonces dice la Biblia que así derrotaron a Absalón. Pero si ni siquiera le preguntamos al Señor si salimos o no, hermanos, tenemos que consultar a Dios y decirle, Señor, ¿salgo? Señor, voy a este cambio de trabajo que me están ofreciendo. Cuando no consultamos a Dios, o cuando lo consultamos y no obedecemos, hermanos, nos pueden suceder cosas contrarias. Yo he experimentado en mi vida decepciones. Una ocasión, hermanos, llevaba yo 13 años de antigüedad en un trabajo. Y se sale mi jefe, y que era el gerente de materiales, y yo era el jefe de materiales, y se sale mi jefe y se va a otra compañía, y me habla y me dice, vente conmigo. Yo llevaba 13 años de antigüedad, 13. Y agarro y le pregunto al pastor que yo tenía en ese tiempo. Le digo, ¿qué opinas? Mira, me ofrecen esto y esto y esto. Y me dice el pastor, todavía me acuerdo rete bien, me dice, mira, yo veo que como que no está conforme a los parámetros del Señor. Yo te voy a aconsejar que no te salgas. Y entonces, hermanos, que yo ni le hago caso al pastor y que me salgo y que me voy con esta persona, y a los 4 meses que cierra la compañía, hermanos, a donde me fui, a los 4 meses que la cierran. Entonces me quedé sin trabajo, sin antigüedad y sin nada. ¿Y sabes por qué? Dios me estaba diciendo a través del pastor que no, pero yo fui necio, yo tomé mi decisión y después tuve que llorar, tuve que arrepentirme. A veces somos así, hermanos. Estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor. David lo hacía. Él tenía fe en el Señor. Entonces, muchas de las veces Dios le decía si iba a la batalla o no iba. Y eso es bonito, que Dios nos diga si sí o si no. Es hermoso, hermanos. Yo iba a ir a predicar a una misión que tiene monte ahí por Toluca, y recuerdo que me sentía yo inquieto para ir o no ir. Era un domingo. Y me acuerdo que a principios de semana yo le decía al Señor, Señor, no sé por qué me siento inquieto, ¿qué hago? Y pasó lunes, martes, hasta el viernes, y yo no encontraba una respuesta del Señor, pero yo me seguía sintiendo inquieto. Y le dije al Señor, Señor, revélame, dime qué, por qué no tengo que ir o sí tengo que ir. Yo ya había quedado con el pastor que sí iba yo a predicar. Y entonces, el Señor, hermanos, bueno, permitió que produjera en mí, que yo me enfermara, y me enfermé el sábado en la mañana. Y entonces mis hijos me veían así enfermo y me decían, ¿a poco vas a ir mañana? Y yo como siempre he sido muy terco y yo así me vaya como arrastrando, como dicen, yo voy porque voy, ¿no? Y yo les decía, yo tengo que ir, es que me comprometí hace como 3 meses, ¿cómo no voy a ir? Y total que el sábado en la tarde, noche, me empecé a sentir más mal y más mal. Y, y tomé la decisión de hablarle al pastor de allá de aquel lugar, y le dije, ¿sabes qué? Mira, me siento así, así, y creo que no voy a poder ir. Y no fui, hermanos. Ya después me platicó el pastor que tuvieron un incidente, una situación dada ahí que por razón Dios me estaba estorbando, y terminé no yendo.
Pero si no me hubiera yo como enfermado, hermanos, seguro que yo hubiera ido porque yo soy muy testarudo en ese sentido. Ni la enfermedad a veces me detiene, pero Dios sigue trabajando en nuestra vida y nos sigue enseñando que sí, que no. Cómo hacer las cosas, hermanos. Así que estos hombres se caracterizaban por orar al Señor y preguntarle. Yo te invito a que tú y yo le preguntemos al Señor qué sí y qué no hacer. ¿Cómo era el corazón de David? De todo un adorador. Ustedes lo ven ahí en el libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos no compuso David? La Biblia dice que David, hermanos, hizo, fue creador como de 1000 instrumentos musicales, fíjense. Yo creo que muchos de ellos en nuestros días ni se tocan, o a lo mejor sí en las orquestas, o no sé. Pero dice la Biblia que él fue inventor como de 1000 instrumentos musicales. Por eso vemos en el libro de los Salmos tantos cantos, hermanos, que él compuso. Era todo un adorador. Y yo quiero decirte que la característica de un adorador es que debe procurar tener un corazón humilde, lleno de honra y pureza, libre de pecado, obediente ante el Señor. Estos son 5 principios esenciales para poder liderar en el ministerio donde Dios nos ha colocado. Fíjate, son 5 principios. Corazón humilde, lleno de honra y pureza, libre de pecado, obediente al Señor. 5 principios para poder ser como David, adoradores, que lleguemos a tocar el trono de Dios. Yo platico mucho por aquí con mi hijo, que es el que es encargado de la alabanza, y le digo, mira, Benja, hay muchos cantantes en el mundo y en el ámbito cristiano. Hay muchos que cantan, pero si tú quieres ser un adorador, tienes que convertirte en eso, en una persona que sea usado por Dios, una persona que no solo pueda llegar a cantar bonito. Y como él fue cuando murió mi esposa, él fue mi compañero de dormir. Como era mi hijo hombre, él dijo, yo no te voy a dejar solo, yo me quiero dormir contigo. Y yo casi le decía, no, no, cada quien en su cama. Cada quien en su cama, ¿no? Pero, no, yo voy a estar contigo. Bueno, está bien. Duérmete conmigo. Y entonces aprovechaba yo para darle instrucciones, como era el líder de alabanza de la iglesia. Yo le decía, mira, Benja, tienes que orar al Señor, y orábamos aquí en la noche, hermanos, aquí en este lugar donde estoy transmitiendo, y orábamos en las noches, y él no estaba acostumbrado a eso, pero eso le sucedió por dormirse conmigo. Tenía que aprender. Y entonces aquí orábamos, adorábamos al Señor juntos, sentíamos la presencia de Dios, también sentíamos la presencia del maligno, porque sí llegaban algunos momentos que él me decía, estás sintiendo una fuerza bien fea. Sí, la estoy sintiendo, pero tú ni te preocupes. Y entonces yo le decía a él, mira, mi hija, cuando te pares en la congregación y los lleves a adorar al Señor, el primero que lo tienes que hacer es tú. Tú tienes que derramar tu corazón al Señor. Tú tienes que derramar tu espíritu y venir preparado con un corazón limpio y venir con un corazón dispuesto ante el Señor. Y esto es para todos los que tocan panderos y de artes y todas esas cosas. Yo a veces les digo a todos estos grupos, ustedes tienen que venir con corazón de adoradores. No se les olvide, porque una cosa es hacer bien los ejercicios y ahí los patrones, como le llaman ellos, o tocar muy bonito un instrumento, y otra cosa es ser adoradores, hermanos. Entonces, cuando yo notaba algo en la dirección de Benja en la iglesia, yo me lo traía, pero así, marcando el paso, y yo les decía, no, Benja, tienes que quitarte los miedos y tienes que decirle a la gente que salga a adorar, que busque al Señor. Y es bonito, hermanos, porque un adorador no se detiene. De David podemos hablar muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Podemos mencionar que fue un hombre que tenía metas,
que fue un hombre, hermanos, que aprendió de parte de Dios, que aprendió a luchar, que aprendió a pelear. Yo quiero llevarte hasta la escena de David y el gigante Goliat. Imagínate, qué interesante, hermano. Ahí está David, un chaparrito de 1,80, ¿no? 1,70. Pero el gigante medía 2,90, no sé cuánto, imagínate, ¿no? Un chaparrito de Israel que pues, era de un buen promedio. Pero había otros hombres más valerosos y no se atrevían a responderle al gigante Goliat. Acuérdate que el gigante decía, a ver, ¿quién de los escuadrones de Israel quiere pelear conmigo? Y nadie, hermanos. Los humillaba el gigante y nadie respondía. Hasta que llega David. Y acuérdense que le ponen la armadura. Y no podía ni caminar, ¿no? Y entonces le dice, no, yo no puedo ni caminar con esto. Y se quita la armadura. Y le dicen, pero ¿cómo vas a pelear con él, que es un hombre de guerra? Él es un hombre preparado para la guerra, ¿y cómo vas a pelear con él? Pero David en todo momento decía, es que yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del príncipe de los escuadrones de Israel. Qué hermoso cuando nosotros podemos decir, yo no vengo en mis fuerzas, vengo en el nombre del Señor, vengo con la actitud de nuestro Dios. Y entonces, ahí está el gigante del otro lado. Estaban en un valle, hermanos. Y está el gigante de un lado y David del otro. Imagínate, a veces yo veo señoras que van en la calle y van caminando y sus niños van corriendo, porque la señora tiene una zancada muy grande y el niño tiene una zancada muy chiquita y el pobrecito va corriendo. Y la señora no se detiene, se lo lleva casi volando así, de la mano. Pobrecitos niños, ¿no? Entonces, ahora imagínate, el gigante daba un paso y ¿cuántos tenía que dar David para hacer el mismo recorrido? Yo creo que de 2 a 3 pasos. David daba 2, 3 pasos y el gigante con uno solo, ¡pum!, se ponía muy cerca de David. Entonces, está comprobado que cuando el enemigo se acerca, o te da temor, o tomas fuerza y dices, yo voy adelante. Y el gigante avanzaba y David avanzaba. ¿Cómo crees que David traía la vista? ¿Hacia el cielo, hacia la tierra o hacia el gigante? Por toda la expectativa que leemos, David no despegaba su vista del gigante, hermano. Y el gigante lo veía y el gigante decía, ¿acaso tú vienes a mí como si fueras a pelear con un perro o algo así? Que traes ahí tu ondita y tus piedrecitas. Y lo humillaba. Yo quiero decirte, ve captando esto porque así son los gigantes, ¿eh? Así es el gigante que tengas en tu vida. Puede ser enfermedad, desánimo, tristeza. El gigante va a dar un paso y tú vas a dar un paso. Y el gigante te va a retar y te va a decir, tú no puedes. Ya te humillaron y vas a salir humillada nuevamente. Vas a salir humillado. Y el gigante te va a retar. Pero si tú retrocedes hacia atrás, el gigante va a tomar autoridad. Pero si tú avanzas en las fuerzas del Señor, vas a hacer una buena lucha contra el gigante. Y así son los gigantes en nuestra vida. Entonces llega un momento que David dice que desafía al gigante y le dice, yo vengo en el nombre del Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y vámonos, toma lo que tiene a su mano. Y con eso le da al gigante en la mera frente. Tú te sabes bien la historia, pero yo lo que quiero decirte es esto. En la medida que tú avanzas en el camino del Señor, se te van a presentar gigantes. Y estoy seguro que ya se te están presentando. Gigantes como que, pues no, ¿para qué estudias en la escuela donde ustedes van, que es la de ministerios, ¿no? ¿Para qué estudias?
¿esto quién te va a pagar? Me decía una señorita. Dice, es que, como dice mi esposo, esto como qué utilidad le voy a sacar, o sea, ¿quién me va a pagar ahí en la vida secular? ¿Cómo voy a ganar? Mi esposo me dice que mejor me meta a la universidad, que aquí estoy perdiendo el tiempo. Esos son los gigantes, hermanos. Y van a venir sobre tu vida, no, yo no puedo, y la escuela se está poniendo muy difícil, y que quién sabe qué. Van a venir los gigantes, pero o los desafías o te das por vencido. Tú sabes lo que haces. Pero si no pasas la prueba, hermano, ¿cómo quieres que Dios te use en su ejército? Si somos cobardes. Si a la primera de cambios empiezan 50 y luego ya son 30. Y luego ya allá en la escuela avanzada los recibimos y ya nomás son 20. O sea, es increíble, ¿no? ¿Dónde está el ejército de Dios? Los gigantes se van a levantar. Igual yo te puedo hablar de un gigante en tu trabajo, de un gigante para tomar una decisión cristiana, espiritual. A lo mejor tú eres soltera y el muchacho te está haciendo ojitos y tú dices, es que aquí en la iglesia no hay nadie, pues entonces, pues yo me lo voy a convertir y vas a tener al gigante. Y tú decides, hermano, ¿qué haces? David no se pasó del lado del gigante, ¿o sí? David no se pasó del lado del gigante, David lo enfrentó en el nombre del Señor. A veces somos delicados, hermanos, a todos nos pasa. A veces pensamos que en la iglesia no va a haber nadie para nosotros, quién sabe qué, pero cuando dejamos de pensar así, mira, a todos nos sucede, a mí me sucedió, pero llegó un momento en que yo dije, yo ya tenía 25 años y yo, por supuesto, yo ya, como empecé a predicar a los 18, yo ya estaba sirviendo al Señor y yo no me quería buscar pues, una muchacha que no sirviera al Señor, ¿no? Porque yo ya lo tenía bien claro en mis principios. Pero entonces, te digo que de repente es uno exigente y volteas a ver en tu iglesia y dices, pues no veo a ninguno, ¿no? Yo decía, no veo a ninguna chica pues que sea agradable para mí. Sí, había bonitas, pero pues cada quien escoge lo que cree que es para uno, ¿no? Y yo decía, pues no veo a nadie, pero ya ni me voy a preocupar. Yo le dije al Señor un día, Señor, yo me voy a dedicar a tu obra y tú te vas a preocupar por mí. Y así le hice, hermano, me olvidé de ese aspecto y me dediqué a servirle al Señor. Y un día aparece con la muchacha que me casé y llega a la iglesia por primera vez con su familia y venían de otra congregación porque se cambiaron del lugar de donde vivían y ahí fue donde yo la conocí. Y de repente yo estaba dirigiendo la alabanza y desde que la vi entrar, hermanos, yo dije, ahí está, ya llegó, esa es la que es para mí. Desde que la vi entrar. Y de veras, hermanos, ella fue con la que me casé. Pero yo días antes volteaba a ver y decía, pues, ¿qué voy a hacer si no está la persona que yo quisiera para mí? Y a veces así pensamos, es que no la veo. Pues no se trata que la veas. Acuérdate que la Biblia dice que llamemos a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante, hermanos, que le creamos al Señor y que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios, porque eso es lo que a Él le agrada. Así que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque sí lo tomaba en cuenta. Eso no te va a garantizar que nunca cometas un pecado en tu vida, porque nosotros estamos expuestos, hermanos. Pero es diferente que llegues a cometer un pecado que hasta a lo mejor ni te des cuenta, y otra cosa es que corras al pecado. Eso le desagrada a Dios completamente. Lo que Él quiere es que tengamos vidas consagradas. ¿Cuántas veces nos da tristeza que en el mismo cristianismo, pues resultan que tienen, aparte su noviecita afuera, aparte de su esposa, ¿no? Y ya están ahí en la iglesia y ahí están asistiendo. Y qué triste, hermanos. Qué triste es llevar dobles vidas por no consagrar la vida al Señor. Yo te invito a que consagremos la vida al Señor porque esto es lo que a Él le agrada. Pudiéramos contar muchas cosas de la vida de David, hermanos,
que es una gran enseñanza de verdad. Pero nos vamos a quedar con esto, de que sí fue un hombre conforme al corazón de Dios y que podía hablar con él, y Dios le decía cuando hiciera o no las cosas. Si yo le hubiera hecho caso al pastor que me recomendó ese día que no me cambiara de trabajo, Dios estaba usando al pastor para decirme no te cambies de trabajo. Y yo no le hice caso porque me iban a pagar más. Vemos las circunstancias, a veces las circunstancias nos hacen tomar las decisiones malas, pero Dios ya, recuerden que Dios es omnisciente y Dios sí ve lo que hay adelante, nosotros no. Dios ya sabía que en 4 meses iban a cerrar esa empresa que era, a mis ojos era muy difícil que la cerraran, porque tenía 3,000 trabajadores. La empresa donde yo me fui a trabajar era la competencia de la Philips, se llamaba Zombin de México. Y ahí me fui a trabajar, hermanos. Pues me duró el gustito 4 meses, porque a los 4 meses cerró la empresa. ¿Y cuánto creen que me dieron a mí? Si tenía yo 4 meses. Pero a veces no le hacemos caso a lo que Dios nos dice. Así que seamos gente como David. Cuando David hizo caso, recibió bendición. Cuando no hizo caso, tuvo perjuicios. Si tú y yo queremos tener bendición y ayuda de Dios, hagámosle caso al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la vida de David y que lo que podemos aprender de él, un hombre sincero, un hombre sin rencores, sin envidia, perdonó mucho a Saúl, un hombre, hermanos, que salía a la batalla, era muy valiente, él no se detenía, salía a pelear. Por eso es que cuando pecó fue precisamente porque no salió a pelear, pero él sí salía a pelear, sí salía a la guerra y siempre consultaba al Señor, Señor, voy, no voy, ¿cómo le hago? ¿De qué forma? Dime. Y Dios le contestaba, y Dios le contestaba. ¿Ustedes creen que Dios se manifieste hoy en día de esta manera, hermanos? Yo quiero decirte una cosa. Dios hoy en día nos habla de 3 formas. La primera es audiblemente, que pocas personas tienen este privilegio de oír la voz de Dios audiblemente. La segunda es que Él habla de su espíritu a nuestro espíritu. En forma personal, esa es la forma en que yo me comunico con Dios. Él habla de su espíritu a mi espíritu. En cosas, hermanos, ¿qué es eso? Mírate, porque a veces la gente dice, ¿cómo es eso? ¿A poco de veras se escucha la voz de Dios? Es que sí, hermanos. Miren, ¿sabe qué sucede? A mí lo que me sucede es, te lo voy a poner así con unos 2 ejemplos. Es de que, por ejemplo, un día estaba yo orando con mis hijos porque mi sobrino había caído en coma. No sé si a ustedes les puse este ejemplo, pero estábamos orando y a mí el Espíritu Santo me dijo, ora por las mejores manos. Así lo escuché aquí dentro de mi mente. Y entonces yo le dije a mis hijos, vamos a orar por las mejores manos. Entendimos claramente que orar por las mejores manos pues, eran las de los médicos, pues, ni modo que quieren. Y entonces oramos. Y cuando llegamos ahí al hospital, mi cuñada y mi hermano estaban llorando, ahí muy tristes porque mi sobrino estaba en coma. Entonces, hermanos, como a la hora y media sale un doctor y nos llama y nos dice, los familiares de Abraham, no, pues nosotros. Bueno, yo quiero decirles que yo soy el doctor fulano de tal, que yo soy el director de la clínica y que yo ya llevo como 2 años que no opero a nadie, no sé ni por qué, no me pregunten, pero yo operé a este muchacho y él acaba de salir del coma. Y salió del coma. Entonces Dios habla de su espíritu a nuestro espíritu. No siempre, hermanos, pero algunas ocasiones. Un día fui a ver a una persona al hospital y cuando estaba yo frente a un vidrio porque él había tenido influenza terminal, le daban un 5% de vida, estaba yo frente a la ventanilla y el Espíritu Santo me dijo, reprende el espíritu de la muerte. Y yo le dije a su esposa que estaba ahí conmigo, le digo, vamos a reprender el espíritu de la muerte. Y reprendimos el espíritu de la muerte y él se repuso después de que tenía el 95% de probabilidades de morir. Y se repuso, hermanos. Entonces Dios habla de su espíritu a nuestro espíritu.
Y la tercera forma como Dios habla y que también es exquisita es por medio de la Biblia, ¿sí? Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, el oír la bendita palabra de Dios. Entonces, tenemos que, de algún modo, amados hermanos, hacerle caso al Señor, y si la fe viene por ahí, bueno, pues tenemos que oír la palabra de Dios y que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Entonces, tres formas en que habla Dios. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a que le digas en esta hora al Señor: Señor, dame una fe como David, dame un entusiasmo, una forma de enfrentar los problemas en esta vida como David, que no en todo momento esté yo llorando, que porque no tengo, que porque no me alcanza, y todo el tiempo llorando. No, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero depender de ti completamente y que tú seas el que me ayudes. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos aún a la distancia. Dios es muy poderoso, Dios es grande y maravilloso. Dios está con nosotros. Amado Dios, te bendecimos, te honramos, te agradecemos, Señor, el habernos traído de las tinieblas a la luz admirable. Muchas gracias, porque por ti vivimos, por ti estamos hoy aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu amor y tu misericordia y tu fidelidad. Señor, venimos delante de ti a pedirte que nos des un corazón como David, un corazón humilde, un corazón sin rencores, un corazón, Señor, sin venganzas, un corazón limpio, y que renueves dentro de nosotros un espíritu recto, Señor, como el ciervo que brama por la corriente de las aguas. Que así brame por ti, oh Dios, nuestra alma. Nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. Llena nuestra vida con tu poder, llena nuestra vida con tu amor. Oh Señor, ¿cuándo nos presentaremos delante de ti? Te amamos, te alabamos, te bendecimos. Creemos, Señor, recuperar nuestra comunión contigo, dejar a un lado todo lo del mundo y buscarte solo a ti, servirte solo a ti. ¿Dónde están los hombres como Josué? ¿Dónde están los sucesores de Elías, de Moisés? ¿Dónde están, Señor, hoy en día? Ayúdanos para ser esos hombres que confiemos y creamos en ti y digamos: no estoy solo, el Señor va conmigo. El Señor es mi ayudador, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi torre fuerte. Señor, yo sé que estamos a la distancia, pero ruego que tu Espíritu Santo toque la vida de mis hermanos. Tócalos, Señor, llénalos de ti, de tu Santo Espíritu, porque tú quieres hombres valientes, hombres, mujeres que quieran hacer tu voluntad, mujeres que te sirvan, que no se den por vencidos, sino que sigan adelante. Espíritu Santo, llénanos más de tu poder, más de tu gracia. Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. Llena nuestra vida con tu presencia. No deseamos a nadie más sobre esta tierra, sino a ti. A ti te deseamos. Tú eres nuestra fuente. Tú eres lo más precioso de nuestra vida, amado Señor. En ti se regocija nuestra vida. En ti se regocija nuestro corazón. Gracias, amado Dios. Queremos ser esos hombres como Abraham, como Georg Müller, Señor, hombres de guerra, hombres de batalla, líderes que vayamos adelante con la unción del Altísimo. Habla, Señor, a mis hermanos a través de estas tres formas que tú tienes. Una palabra audible quizá, una palabra de tu espíritu a nuestro espíritu, tal vez, Señor, o tal vez, bendito Dios, una palabra por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Estamos anhelantes, deseosos. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti. Nos gozamos en tu presencia.
Gracias, bendito Señor, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Te amamos y te bendecimos. Así con tus ojos cerrados, piensa en Dios, el Todopoderoso, el maravilloso y majestuoso, el que hace milagros y maravillas, el que creó los cielos y la tierra, el que creó las estrellas, el sistema solar, el que creó las galaxias, el que creó la atmósfera, la litosfera, la estratosfera, todo esto que para nosotros es increíble. Y es el mismo Dios que tenemos y es el autor de la vida. Bendito seas, Señor. En esta hora ministra la vida de cada uno de mis hermanos y llénalos con tu poder y tu gloria. Llénalos, Señor, úngelos con aceite fresco. Se va toda tristeza, se va todo dolor en el nombre precioso de Jesús. Se va toda depresión en el nombre de Cristo. Señor, estamos convencidos de que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra luz y verdad. Te amamos, bendito Señor, te anhelamos fervientemente. Toca, úngenos con aceite fresco. Pongan sus manos sobre su cabeza y díganle, úngeme con aceite fresco. Úngenos con aceite fresco, Señor. No queremos ser los mismos, queremos ser gente llena de tu poder y de tu espíritu. Personas, Señor, que se manifiesten con milagros y maravillas. Llénanos, llénanos, Señor. No nos dejes, bendito Dios. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio. Gracias te damos, gracias, Señor. Recibe toda gloria y toda honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Primeramente, Dios, buenas tardes, noches a todos. Y vámonos bien bendecidos a la tercera clase. Yo también tengo una clase más. Así que con todas las fuerzas y con todo el entusiasmo, hermanos, vamos adelante. ¿Sale? Amén. Amén. Gracias, pastor. Nos Gracias. vemos mañana, hermanos. Sí, Gracias. una pregunta, pastor. Disculpe una pregunta. Sé que mañana va a aplicar examen. Ujú. Nada más quería preguntarle, para los alumnos virtuales, ¿se va a subir a la plataforma? Ay, no ¿O pensé en quiere eso, que, porque nosotros podemos transmitir la clase en vivo, y no sé Ok. si se puedan conectar, pero no sé ahí usted cómo prefiera la dinámica, si quiere que lo subamos a la plataforma y en el transcurso del día lo No, respondan. no, yo o- preferiría que lo hagan ahí en línea al momento que lo vamos a realizar, porque yo les hago las preguntas así, quizá algunos ya me conocen, otros no. Yo hago la pregunta, ¿cómo era Noé, por ejemplo, no? En su caminar con Dios. Y ya ustedes, en lugar de poner la pregunta en una hoja, ponen la pura respuesta. Yo hago las preguntas, pero no necesitan poner las preguntas más las puras respuestas. Entonces, lo que yo sugiero es que los hermanos que están en línea, al terminar luego la clase, ya sea que se las manden a ustedes, Angie, sí, porque no tienen ellos mi WhatsApp, pero Pastor. se los pueden mandar a ustedes luego terminando el examen, Sí, para pastor, que sí. eso nos garantice que no hay copiadero ni nada, ¿no? Ok, sí, pastor, entonces ahí hermanos que son virtuales, que no pueden asistir a la clase, a las 11:10 iniciaría la transmisión. Les pasaremos el link en el chat grupal para que para que se conecten, para que alcancen a escribir las preguntas, bueno, a escribir sus respuestas, y ya al terminar nos la mandan. Me la pueden mandar a mí si quieren para que no haya problema, y ya yo se las envío al pastor, por Bueno, favor. está bien así, Angie, gracias. Gracias, Bueno, pastor. sí, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, Gracias. hermanos. Ay. Nos vamos a la siguiente clase, hermanos. Ya recuerden que es con el otro usuario y no necesita contraseña. Entonces, ahorita nos vemos por allá. Gracias, Dios les Gracias, bendiga. Angie.